Hay muchas ideas confusas de lo que es un director de arte. Al ser diseñador gráfico soy director de arte, necesito estudiar algo en específico, cómo llego a hacerlo. Hoy te voy a contar qué es un director de arte, cómo llegué a hacerlo trabajando en publicidad y qué es lo que se espera de este rol dentro de una agencia. Y además te voy a mostrar ejemplos grandiosos en dirección de arte. Empecemos. Un director de arte es quien define la estética visual de una campaña o proyecto, pero ojo, este no solo diseña, sino que también se encarga de pensar ideas, bajar conceptos y tomar decisiones estéticas que abarcan tipografía, composición, color o fotografía. El rol de director de arte se puede ejercer en varias áreas. Por ejemplo, en el cine puede diseñar mundos visuales enteros, en eventos, ambiente espacios completos y en publicidad, que es de donde yo vengo, el director de arte trabaja desde el concepto de campaña hasta el último detalle visual. En las agencias de publicidad, el director de arte trabaja de la mano de un redactor creativo. Esto es lo que se conoce como dupla, es decir, director de arte y redactor creativo. Juntos son los responsables de pensar los conceptos de las campañas, que luego se traducen en piezas como comerciales, afiches o contenido digital. Y algo importante, la palabra director viene de dirigir. Eso significa que el rol no es solo pensar y ejecutar visualmente, sino también guiar a otros como fotógrafos, ilustradores, realizadores o animadores, para que todo el equipo llegue al resultado visual que se busca. Aunque muchos piensan que al ser diseñador gráfico ya eres director de arte, no es así, existen diferencias. El diseñador suele estar enfocado en ejecutar piezas y en resolver visualmente lo que ya está pensado. En cambio, el director de arte tiene una mirada más amplia. Tiene que pensar el concepto, entender el mensaje que se quiere comunicar y tomar decisiones creativas que guíen todo lo visual. Además, dirige al equipo para lograr ese resultado, desde diseñadores gráficos y fotógrafos hasta animadores. En resumen, el diseñador gráfico ejecuta mientras que el director de arte piensa, decide y dirige. La pregunta importante acá ahora es ¿qué hace un director de arte? No solo en una agencia de publicidad, sino en cualquier otra área en la que tenga que desarrollarse. Desarrolla el concepto visual de una idea. Dirige el look and feel en general, es decir, cómo se visualizará esa idea, desde referencias estéticas hasta estilos de fotografía. Supervisa la producción visual, shootings, animaciones, diseño. Coordina con fotógrafos, diseñadores, ilustradores, vestuaristas, directores, entre otros. Y además asegura que todas las piezas tengan coherencia estética y expresen bien la idea. Ahora bien, específicamente dentro de una agencia de publicidad, ¿qué hace un director de arte? Ese fue en el entorno en el que me desarrollé, así que te hablaré desde mi experiencia. El director de arte dentro de una agencia de publicidad trabaja en un equipo creativo y a su vez trabaja de la mano de un redactor creativo, como te expliqué antes. Recibe el brief del cliente, piensa ideas y conceptos junto al redactor. Desarrolla visualmente el concepto, bocetos, referencias, moodboards o tratamientos. Participa de la presentación al cliente de estos conceptos y, si la campaña se aprueba, dirige el proceso visual, shooting, postproducción, diseño, retoques, entre otros. Hay varias formas de convertirte en director de arte. Una de las más comunes es hacer la transición desde el diseño gráfico. Ese fue mi caso. Empecé como diseñadora gráfica en varias agencias de publicidad y a medida que fue pasando el tiempo fui tomando experiencia y aprendiendo de otros directores de arte. Fui asumiendo más responsabilidades creativas y obtuve ese rol. Pero también existen escuelas que te preparan en esta área. Por ejemplo, una bastante popular es la Escuela de Creativos Brother, donde te enseñan a pensar campañas, desarrollar conceptos visuales y liderar equipos creativos. Esta formación puede ayudarte mucho si vienes de otro rubro o quieres dar el salto más rápido. Si ya eres diseñador gráfico y quieres convertirte en director de arte, te diría que pienses un poco más allá de la estética y empieces a enfocarte en el concepto, en la idea. No te quedes solo como un ejecutador de ideas, sino empieza a
proponerlas. Otro consejo que puedo darte es que aprendas a defender tu trabajo con buenos argumentos. No te quedes simplemente en el me gusta, se ve bonito, se ve bien. Como director de arte necesitas explicar por qué tomaste ciertas decisiones, por qué elegiste esa tipografía, esos colores o esa composición. Ya sea que vengas del diseño o empieces desde cero, la dirección de arte se puede aprender. Es una mezcla entre formación, práctica y mucha observación. Ahora voy a compartir contigo unas campañas que me parece que tienen una dirección de arte espectacular. Visualmente están bien resueltas y el concepto que tienen detrás es 10 de 10. Esta campaña de Magnum es visualmente hermosa y su concepto es genial. Es muy típico pensar que comer helado en invierno es imposible, pero Magnum no cree que sea así. Esta campaña se titula Find Your Summer o Encuentra tu verano. En pleno invierno, en una ciudad fría, si encuentras un rayo de sol, puedes hacerte un momento de verano. La dirección de arte de esta campaña de Magnum se apoya en una estética sobria y minimalista. La pieza muestra a una persona disfrutando un helado en una calle sombría donde la única fuente de luz natural recae sobre ella, creando un fuerte contraste visual. El tratamiento visual es cinematográfico y elegante, lo que refuerza la identidad premium de la marca. Es interesante cómo conecta con la audiencia sin necesidad de mostrar paisajes veraniegos o situaciones típicas asociadas al consumo de helado. Además, ¿quién no ha buscado un rayo de sol en algún momento cuando hay días muy fríos? ¿Qué marca puede darse el lujo de deformar su logotipo y aún así ser reconocible? Pues sí, Coca-Cola. La dirección de arte de la campaña Recíclame de Coca-Cola se apoya en una decisión muy fuerte y estratégica: modificar su logotipo, algo que muy pocas marcas globales pueden permitirse. Es una metáfora visual simple pero potente. La botella pide ser reciclada y la marca lo acompaña con su identidad gráfica. El uso del rojo Coca-Cola es importante porque garantiza la asociación inmediata con la marca, incluso en una campaña que no busca vender un producto, sino promover una acción, en este caso, reciclar. La campaña publicitaria 1984 de Apple fue un anuncio icónico lanzado durante el Super Bowl en 1984. Su objetivo era presentar la nueva computadora Macintosh y desafiar la visión dominante de la tecnología de la época asociada a IBM. La dirección de arte está totalmente inspirada en una estética distópica, claramente influenciada por el libro 1984 de George Orwell. Colores apagados, tonos fríos, fábricas oscuras, personajes uniformados, todo construido para transmitir control. En contraste, aparece la protagonista, una mujer vestida de manera deportiva y colorida. La dirección de arte la hace resaltar sin necesidad de un solo diálogo, por su vestuario, su movimiento y su actitud. Y algo muy importante, la computadora nunca aparece. Toda la estética se usa para que entendamos por qué la llegada de Macintosh va a romper con todo. Esta campaña no vende un producto, vende una idea. La ejecución de esta pieza me parece grandiosa. La dirección de arte de esta campaña llamada Civilization de Maxam es directa. Convierte el desgaste dental en ruinas antiguas para visibilizar la acumulación de gérmenes. El contraste entre las formas blancas de los dientes y las grietas en tonos cafés genera una sensación casi artística. Visualizamos los daños y el problema, pero todo sin palabras. Esta campaña siempre me quedó grabada, me parece una idea muy inteligente. En lugar de repetir el típico cepíllate y listo que inunda el mercado, Maxam elige una imagen difícil de olvidar. Y por último te muestro una campaña con una ejecución un poco más sencilla pero igual de inteligente. Se trata de Lego, que creó estas icónicas piezas llamadas The Shadow Knows. Los niños no ven lo que es, ven lo que podría ser. El insight parte de una verdad muy simple. Los niños no usan los bloques de Lego para replicar la realidad tal cual es, sino para proyectar lo que imaginan. Una pila de Legos no es solo eso, es su mente. Puede ser un dragón, un cohete o un barco pirata. La campaña se apoya en esta capacidad natural del juego infantil de ver más allá de la forma literal. Es interesante ver cómo el recurso de la sombra no es solo gráfico, es conceptual, es la imaginación proyectada.
La campaña nos muestra cómo jugar con la luz y la sombra puede transformar una pieza. Para nosotros, como diseñadores gráficos, es una invitación a explorar esos elementos invisibles que refuerzan un mensaje y elevan el diseño más allá de lo obvio. Si eres diseñador gráfico y estás interesado en este tema de la dirección de arte, espero que este video te haya servido. Te invito a suscribirte, a darle like y a compartirlo con algún otro colega o futuro diseñador que esté interesado en la dirección de arte. Nos vemos.